Hola a todos, buenas noches. Pues estamos en nuestra reunión de la Sociedad Mexicana de Histología y pues es para nosotros un honor que ustedes estén aquí conectados con nosotros en vista de todo el interés que han tenido. Y pues bueno, pues no resta más que darle la bienvenida y que presentar a la doctora Dulce Estefanía Nicolás, que nos va a hacer la presentación oficial del ponente del día de hoy. Muchas gracias a todos y estamos participando por el chat de Facebook y también por aquí por Zoom. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos una ponencia muy esperada por el inicio del año. Es la primera reunión, más bien es la primera conferencia que tenemos de la sociedad en este 2022. Y pues le damos la bienvenida al doctor Lino Sánchez, que el día de hoy es nuestro ponente. El doctor Lino Sánchez Segura nació en el puerto de Veracruz. Sin embargo, a muy temprana edad fue llevado a vivir a Tlaltizapán de Zapata, en Morelos, de donde es originaria su familia. Así bien, influenciado por la formación de su padre y el contacto con la agricultura tradicional que se practicaba en las comunidades indígenas de este lugar, decidió estudiar biología y posteriormente la especialidad en microscopía electrónica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, regresa a Morelos a estudiar la maestría en biotecnología vegetal en el CEPROVI del Instituto Politécnico Nacional y después regresa a la Ciudad de México a realizar el doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del mismo instituto. En general, sus estudios se centraron en el desarrollo de técnicas de microscopía para visualizar los procesos celulares que ocurren durante el desarrollo y la síntesis de metabolitos secundarios de las plantas. Actualmente labora en el Laboratorio de Microscopía del CINVESTAB y se encuentra a cargo de la operación de microscopios, entre ellos el microscopio multifotón y el microscopio electrónico de transmisión. Actualmente brinda también el servicio de inspección y diagnóstico de materiales y productos terminados a empresas dedicadas a la producción agrícola de corte automotriz, universidades públicas y centros de investigación. A la par del servicio que presta a la comunidad científica y el ramo productivo de la región Bajío, ha desarrollado investigación propia en el campo del ensamblaje de biopolímeros naturales para la síntesis de nanopartículas encapsulantes de metabolitos naturales de plantas y algunos fármacos sintéticos. En este nuevo campo de la investigación, llamado nanobiotecnología, el doctor Lino ha estudiado los mecanismos moleculares que gobiernan el ensamblaje de los átomos y moléculas de las nanoestructuras, así como la inhibición in vitro del crecimiento de hongos patogénicos. Estos cuando son administradas nanopartículas transportadoras de capsaicina. Por otra parte, se encuentra colaborando con diferentes grupos de investigadores nacionales, como el grupo del doctor Silvio Zaina, de la Universidad de Guanajuato, con el que desarrolló una nanopartícula transportadora de un fármaco, esto está bajo patente, para el tratamiento de la aterosclerosis, la cual es una enfermedad crónica de la pared arterial caracterizada por la presencia de una lesión vascular en las arterias, además de otros grupos del área de agrícola, física e ingeniería. En el laboratorio de microscopía se han formado varios jóvenes a los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, además de los que realizan trabajo de titulación de otras universidades públicas. Así, el objetivo es mostrar que la microscopía no es solo una técnica, sino un área en la investigación completamente fértil, versátil y que puede ser una palanca de desarrollo en las actividades económicas de la sociedad. Bienvenido, doctor. Le dejamos el control de la presentación. Gracias por estar aquí y es un placer de verdad escucharlo. Adelante. Gracias, voy a compartir pantalla. Listo, ya se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, nuevamente agradezco la invitación que me ha realizado la Sociedad Mexicana de Histología, en particular, bueno, la doctora Ángela Q, con la que, bueno, llevamos mucho tiempo colaborando y en esta serie de retroalimentaciones en el campo de la microscopía. Bueno, el título de la presentación es Histología como herramienta de diagnóstico en la nanotecnología, pero bueno, es un título un poco, diría yo, no tan cierto, no es tanto de diagnóstico, sino la histología es la catapulta para elaborar una línea de investigación que era la nanotecnología, que es a donde yo quería llegar, y de regreso, en este momento, nuevamente es el áncora, es el lugar a donde regreso. Una vez que ya desarrollé mis teorías, regreso nuevamente a la histología. Entonces, bueno, es un poco, diría yo, no tan preciso esta parte de diagnóstico.
Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, antes que nada, bueno, me da mucho gusto que se esté transmitiendo en vivo y que, bueno, hay una gran cantidad de jóvenes que están interesados en desarrollar su carrera en esta área. Eso es lo que más me entusiasma, me motiva a dar esta plática. Realmente se van a dar cuenta que no soy muy hábil en esta parte de las presentaciones virtuales. No tengo esta habilidad, todavía estoy como de una generación anterior, entonces, bueno, me cuesta un poco de trabajo, pero me impulsó mucho a dar esta plática la parte de que hay muchos jóvenes de América Latina, de México principalmente, entonces, para ellos van algunas precisiones. Por ejemplo, pues lamentablemente el 26 de enero perdimos a un pilar de la investigación en México, el doctor Rui Pérez Tamayo, y bueno, a mí me llega mucho esta parte porque ya tenía muy definido en la licenciatura qué quería hacer, pero posteriormente tuve la oportunidad de estar en una plática del doctor Rui y me tocó en esa ocasión escuchar el decálogo de por qué ser investigador, o por qué le había escogido ser investigador, y se lo voy a compartir a los jóvenes el día de hoy. Entonces lo encontré en mis notas viejas por ahí, y justo me acordé de él ahora que supimos su trágico deceso. El número 1 es, ¿por qué ser investigador? Para no tener jefe. El número 2, para no tener horario de trabajo. El número 3, para no aburrirme en el trabajo. El número 4, para hacer siempre lo que me gusta. El número 5, para usar mejor mi cerebro. El número 6, para que no me tomen el pelo. El número 7, para hablar con otros científicos. El número 8, para aumentar el número de científicos en México. El número 9, para estar siempre bien contento. Y el número 10, que creo que es el más importante, al que le dio más peso, es conservar la eterna juventud, que también puede ser para no envejecer. Así lo cambió en ese momento. Entonces, a mí me motivó, ese día a mí me hizo sentir muy bien porque había alguien que entendía lo que yo quería hacer. Entonces, lo tengo guardado todavía ese papel donde escribí el decálogo del doctor Rui. Entonces, terminado esto, voy a continuar. Bueno, notas de inicio. He participado en varios congresos de la Sociedad Mexicana de Histología como expositor. Formé parte del consejo directivo del 2013 al 2015, aunque solo duró un año la realidad. Me separé casi a finales de 2013 y no había vuelto hasta el día de hoy porque, bueno, me enfoqué principalmente en esta parte que quería ser investigador. Estaba muy enfocado a lo que tenía que llegar. Entonces, de alguna manera, prioricé este objetivo en mi carrera. Todo inicia con un planteamiento de un problema científico y para eso voy a remontarme precisamente a esa época del doctorado, porque ahí surge todo este inicio de la investigación. Realmente pues yo vengo desde la biología, desde la licenciatura en biología, desde la maestría y de la especialidad con un bagaje de la microscopía y de la biología celular vegetal, pero llegando al doctorado uno se genera varias preguntas. ¿Qué quiero hacer? Porque hacer un doctorado no es nada más, en mi caso, bueno, fue mi caso, llegar a un laboratorio y decir que iba a hacer un doctorado, sino que empieza uno a concebir ideas y empieza a querer formar parte de la historia de la ciencia, y entonces encontré un metabolito que me fascinaba. Tenía todo lo lógico para poder investigar, pero pocas alternativas, obviamente. Entonces busqué en varios lugares, en España, en la UNAM, en el Cinvestav. Entré incluso al Cinvestav y renuncié a la semana porque no era lo que yo quería. Yo necesitaba un lugar donde pudiera hacer esta investigación, esta idea que ya traía concebida, y era la capsaicina. Era un metabolito muy extraño. Es un metabolito muy extraño desde varios puntos de vista, desde el químico, biológico, evolutivo, de biología celular, de plantas, porque está compuesto de dos moléculas principalmente, un grupo fenólico y un ácido graso, que de alguna manera se ensambla y genera una molécula súper extraña que es la capsaicina. La capsaicina, todos la conocemos, es parte de un alimento tradicional, un fruto muy conocido en México, que es el chile, el picante, el ají. Y
bueno, tiene una serie de características y propiedades físico-químicas muy particulares, como el peso molecular, que es una molécula muy pequeña, es insoluble en agua. Y por el contrario, es muy soluble en etanol, éter, benceno y otros solventes. Entonces, es muy extraña. Esto me llamaba mucho la atención. Y bueno, empezó leyendo un poco más y todos los días avanzando en esta investigación me encontraba que había muchos problemas de por qué era interesante a nivel científico. No solamente eso, además en México hay muchos grupos, la mayoría de los científicos que se dedican a este metabolito están en el Cinvestav, hoy mis compañeros, entonces sí fue un poco extraño. Entonces, empezando con la ruta, lo que me motivó principalmente fue este artículo. Cuando yo lo veo, para mí fue un shock porque nunca me había dado cuenta que había, no estaba el concepto de, voy a ver si esto se puede poner como puntero láser. Nunca había visto que un artículo fuera retirado. Y cuando lo veo por primera vez, para mí fue impresionante. Este grupo de investigación en la India había encontrado el gen que llevaba a cabo la síntesis de la capsaicin sintetasa, es la enzima como la piedra angular de este metabolito, porque dentro de la ruta de biosíntesis, por un lado del grupo fenólico y por el otro del ácido graso, en algún lugar se encuentra esta enzima que nadie ha podido encontrar. Entonces este grupo dijo, yo lo encontré, y lo publican y a los pocos meses lo retiran. Entonces para mí fue, híjoles, esto está interesantísimo. Entonces, venía el siguiente problema. Era un problema de compartimentalización celular. ¿Por qué? Porque una vez que el fruto se producía, dentro de este fruto de chile, hay una serie de tejidos donde se lleva a cabo de manera específica la biosíntesis. Y principalmente se reportaba que era el septo interlocular, es decir, las paredes del chile dentro de donde está lo que llamamos los mexicanos la vena, o donde se adosan las semillas, hay una pequeña porción que se llama septo, y los septos dan la formación de los carpelos. Entonces, ahí hay un grupo de células donde se lleva a cabo esta biosíntesis, pero además la biosíntesis tiene una compartimentalización muy característica, porque a través de la ruta del Shikimato, más bien mevaldonato, podemos encontrar que la ruta de biosíntesis da pie a la fenilalanina, y esto se lleva a cabo en el plastidio, pero por el otro lado el piruvato es la molécula de origen que posteriormente se catapulta a la mitocondria para producir la valina, regresa como isobutiril coenzima A al plastidio, y de ahí a la 8-metilácido nonenoico. Entonces, las dos salen, estas dos moléculas, la fenilalanina, el 8-metil nonenil coenzima A, lo que es el espacio intercelular, es decir, el citoplasma, y ahí probablemente en el retículo endoplásmico se lleva a cabo otro proceso de síntesis a la vainilamina, y posteriormente en una estructura que no estaba bien definida, que podría haber, se planteaba en aquel entonces como el capsaizoma, se llevaba la síntesis de la capsaicina. Entonces había una especie de organelo celular por ahí perdido, y eso es lo que me motivaba más. Bueno, imagínense, encontrar un nuevo organelo en una estructura celular, en una célula, sería algo formidable, ¿no? Lo que ya se había estado especulando es que existía además una estructura llamada ámpula, que se formaba por la translocación de la capsaicina al medio extracelular. La capsaicina es muy citotóxica para la misma planta, y hay mucho debate de por qué lo lleva a cabo el chile, por qué lleva a cabo esta biosíntesis, además de que es muy caro hacerlo metabólicamente. Algunos hablan para evitar la herbivoría, otros para evitar el ataque fúngico, etc. Entonces había un porqué. ¿Por qué invertir mucho dinero metabólico en esta molécula que es la capsaicina? Entonces, bueno, también empiezan a aparecer una serie de artículos, y este fue el primerito que me llamó la atención. Planteaba 3 ideas que me dejaron también súper picado en esta investigación.
La localización de la acumulación de capsaicinoides es en el septo interlocular. Ah, muy bien, ya tenía una conclusión el autor. La segunda era, aunque la capsaicina fue inmunolocalizada, no fue posible determinar si es un artefacto de la preparación. ¡Ay, caray! Entonces esto me dejó todavía, ¿cómo? ¿Cómo se publicó esto? Y la tercera, todos los tejidos dentro de un fruto se clasificaron como septo interlocular o placenta. Bueno, entonces la primera se debate con esta, pero además de todo se cura en salud y dice que no sabe si fue contaminación o es un artefacto. Y bueno, empiezo a ver la histología y la inmunodetección de capsaicina del epidermis del septo, y bueno, pues no me parecen muy concluyentes, esto me parece un negativo. Y aquí, cristal violeta, la histología con cristal violeta menciona que los blisters o las ámpulas son unas estructuras muy pequeñitas y que existen estas células glandulares, que es donde se da la inmunolocalización de la capsaicina. Me pongo en contacto con el investigador, Stuart, y con la asesora, Mary O'Connell, y bueno, los dos me dicen, ¿sabes qué? No tenemos muy claro de dónde salió el anticuerpo, alguien nos lo donó, y tampoco me referencian con quién se los donó. Entonces, bueno, para mí ya estaba definido qué quería hacer. Y bueno, empiezo a hacer la investigación, escojo 3 variedades de chiles, habanero, jalapeño, y lo que es el pimiento morrón, es decir, alta pungencia, mediana pungencia y baja pungencia o dulce, como le dicen aquí. Y encontramos esto. Utilicé un reactivo que se llamaba rojo de rutenio. Me pareció que era muy adecuado porque estaba la literatura citada que en plantas se utiliza para detectar la pectina. Pero bueno, cuando empiezo a ver que en los días posantesis me empieza a contrastar perfectamente los grupos celulares y que, bueno, cuando tienes un fruto inmaduro, pues no aparece nada extraño, más que el tejido parenquimático y lo que es la formación de la preplacenta. Pero posteriormente a los 18 días posantesis empezamos a ver esta formación en lo que es la placenta como tal, es decir, donde salen las semillitas, estas células extrañas, que a los 20 días se vuelven más abundantes y en acercamientos podemos ver que son estructuras glandulares. Conforme madura este fruto, se observa la formación de las estructuras ampulares y no son como mencionaba Stuart, son bastante grandes, son consecutivas y se van llenando conforme avanza el estado de madurez de la planta. Aquí vemos cómo es un grupo celular muy diferente al de la placenta, es realmente un tejido de secreción. Y además está bien delimitado, tenía una especie de pared celular engrosada aquí en la superficie. Cuando llegamos a los... Ay, es que esto no me deja ver. ¿Cuántos días? Bueno, no alcanzo a ver. Se ve cómo se rompen las ámpulas, liberan la capsaicina que se ha secretado y algunas empiezan un proceso de, vamos a llamarlo así como de retroceso, es decir, vuelven a tomar la identidad de la cual proceden, que es estas células del parénquima, y posteriormente, bueno, se empieza a atrofiar lo que es la placenta. Entonces lo comparo con el jalapeño y vemos que, bueno, cuando es un fruto inmaduro, aquí se ve la formación de las semillitas, la placenta, el pericarpio, y bueno, vemos aquí, estos son las verdaderas células del septo interlocular, es decir, no tiene nada que ver el septo interlocular con la placenta, y aquí vemos estas células nuevamente que empiezan a aparecer después de ciertos días posantes, después de los 10 días, a los 20 aproximadamente. Y aquí vemos cómo se forman las pequeñas ampulitas y otra vez tenemos secreción de capsaicina. Aquí nuevamente vemos cómo estas células, a los 31 días, las células glandulares se forman y están activas secretando esta capsaicina. A los 40 días posantesis, que es bueno, ya una etapa de madurez fisiológica y de transición hacia el fruto de color rojo, que es característico del jalapeño, empezamos a ver cómo otra vez inicia este proceso de retroceso, por así decirlo. Se vuelven otra vez a formar estructuras parecidas al parénquima. Y aquí a los 54 días, pues ya prácticamente desaparece. Es un fruto senescente. Cuando lo comparo con el pimiento morrón, que nunca produce picor,
vemos cómo pues, realmente estas células no aparecen y se debe a la formación más prominente de lo que es el septo interlocular. Entonces, bueno, hasta ahí estaba bien. Había avanzado bastante y demostraba que no era tan cierto esto de las células pequeñitas y de unos blister, unas ampulitas muy pequeñitas. Entonces tenía que hacer una nueva herramienta porque nadie me había dado razón de ese anticuerpo, ese anti-CAP que todo el mundo buscaba. Entonces, bueno, como nadie me lo quiere dar, nadie me lo quiere vender, nadie me lo quiere decir cómo producirlo, tengo que iniciar nuevamente el proceso de síntesis de este anticuerpo. Entonces, para eso, necesito entender cómo es la inmunolocalización. Y sabemos que hay dos métodos. El método directo, que es el epítopo está en el tejido, se utiliza un anticuerpo primario diseñado para reconocer algunas porciones de estas proteínas o de estos antígenos. Y esto a su vez, este anticuerpo primario lleva pegada una sonda que es la que nos va a dar la señal. El método indirecto es este mismo anticuerpo reconoce el epítopo y la cadena pesada del primer anticuerpo es reconocido por la cadena ligera o la cambiante del anticuerpo secundario, el cual lleva una sonda que emite la fluorescencia o la señal cromogénica, que puede ser peroxidasa de rábano. Entonces, bueno, el objetivo de esa técnica es demostrar que el antígeno o un anticuerpo se encuentra en un corte histológico. Y bueno, para poderlo entender, me tuve que ir a donde hacían los mejores anticuerpos y sabían la mayor parte de la inmunología de este país, que por cierto ahorita está haciendo un trabajo formidable. Y fue en el INDRE. Me voy con el doctor Juan Carlos Carpio Pedraza y me acepta perfectamente. O sea, hice muchos amigos en esa etapa. Fue muy padre. Y pues empiezo a aprender con los mejores de la inmunología aplicada y empezamos a diseñar pues un método de elaboración de la capsaicina, utilizando obviamente el mecanismo de inducción de la respuesta inmune contra antígenos exógenos. Y vemos que, bueno, esto conlleva una serie de pasos, como es el reconocimiento del antígeno por los macrófagos, aquí lo vemos en el paso 1, se crean vesículas fagocíticas que a su vez se degradan, se activa el complejo principal de histocompatibilidad, y bueno, se da una serie de reconocimientos que es la fusión del fagoliososoma con el MHC2, y a su vez esto genera la presentación del antígeno con los linfocitos para dar una respuesta al contacto y a las citocinas. Entonces, bueno, aquí es donde ya se dan las clonas. Esto es muy sencillo si este antígeno tiene reconocimiento. El problema, como les había comentado, es que la capsaicina no tiene reconocimiento. ¿Por qué? Porque es un apteno. Cuando ustedes lo agregan o lo inyectan a un conejo o a un sistema biológico, sencillamente la respuesta es nula. Y quisiera no pensar lo que pasó, porque fue muy feo, pero teníamos que hacer ciencia y de esa manera pues fue entender que no pasaba nada. Diría mi amigo en ese entonces, pues le diste una enchilada a los pobres conejos, eso fue lo que pasó, pero bueno, entendimos que este mecanismo no nos llevaba a ninguna parte. Para eso utilizamos un acarreador, que era lo más común en aquella época, es usar la albúmina del suero bovino y a través de una reacción de acoplamiento lo pegábamos al apteno, en este caso la capsaicina, y según yo, teóricamente así debería pasar, se pegaba la capsaicina ya sea en su región fenólica o su región correspondiente al ácido graso, y era presentado al macrófago y de esa forma poder empezar la síntesis de la capsaicina. Y bueno, pues las respuestas que deberíamos de tener es el acarreador produce un anticuerpo que es antialbúmina y el conjugado nos debería dar antialbúmina, anticapsaicina y un híbrido, según yo, obviamente. Mis ideas así marcianas en aquella época. Y entonces, empezamos a probarlo y parecía que daba cierta respuesta. Había una estimulación simultánea de los linfocitos respondedores y daba una activación y teníamos una respuesta policlonal muy mala, por cierto. Teníamos muchas desventajas, composición heterogénea en términos de isotipo, afinidad, epítopo, baja especificidad.
preparaciones diferentes de animal a animal, y teníamos una buena cantidad de suero, absorciones apropiadas que evitaban la reacción cruzada, y teníamos parámetros para producir anticuerpos monoclonales. Pero un día, en esas extrañas etapas de lucidez que uno llega a tener, y curiosamente dicen que bañándose llegan, y si de verdad estaba bañándome, me acordé cómo se da la presentación de los antígenos en las enfermedades, por ejemplo, con las enfermedades virales. Y aquí vemos precisamente como un macrófago está huyendo una partícula viral, y podemos ver que una partícula viral precisamente tiene estas estructuras de presentación en la superficie. Y dije, bueno, entonces, ¿por qué no le damos esta forma al conjugado albúmina capsaicina para que sea, quizás la estructura, la forma y la función tendrían que jugar un papel mucho mayor en la respuesta inmunológica? Entonces, la pregunta era, ¿cómo es que una proteína y un metabolito pueden generar una nanopartícula? Entonces, en ese momento lo que se conocía era las nanopartículas de oro. Eso era prácticamente lo más interesante en cuanto a la frontera de la investigación en la nanotecnología. Esto mide aproximadamente 20 nanómetros, mientras que un anticuerpo mide 11 nanómetros y el tamaño de la capsaicina es muy parecido al del ácido salicílico, 0.5 nanómetros. Es una estructura muy pequeñita. Por eso pasa, digamos, desapercibida por el sistema inmune, pero por el contrario, logra estimular perfectamente algunos receptores, principalmente los receptores vanidilamídicos que tenemos en la lengua, y por eso produce la respuesta fisiológica. Entonces, la idea era, ¿cómo conjugo con este metabolito de capsaicina con el anticuerpo? Entonces, tomando un experimento de un autor que se llama Langer, precisamente en esa época acababa de sacar esos artículos, estaba muy recién publicadas esas cosas, se elaboraron micropartículas a través de una técnica que se llama desolvatación, es decir, se induce un cambio morfoestructural de la albúmina. La albúmina es generalmente una proteína globular que a un pH fisiológico tiene una forma como de purito, así alargadita, pero cuando se cambia el pH se vuelve esférica, y cuando la deshidratas a través de etanol o cualquier otro solvente, genera un proceso de deshidratación molecular y tiende a reunirse otras moléculas de albúmina para formar un estado que se llama transitorio coalescente, es decir, varias moléculas se empiezan a juntar y en las zonas de afinidad se empiezan, digamos, a pegar, a ensamblar. Si les aplicas aparte de eso, si les aplicas un poco de energía hidrodinámica, es decir, algo que esté generando un vórtex, tiende a formar estructuras circulares. Entonces, agregas la capsaicina y entonces se genera un entrecruzamiento con un agente como es el glutaraldehído y se estabiliza la forma. Regresas al pH fisiológico y esta estructura se puede ver perfectamente, ya es circular, por así decirlo. Lo llevé a cabo y, pues para mi sorpresa salió. Tenía micropartículas de albúmina capsaicina. Esto es una microscopía que me hizo favor de hacer una doctora que a lo mejor conocen ustedes, Mari Perea, me ayudó y bueno, aquí se ve perfectamente cómo está el marcaje en color verde y en azul la capsaicina. Lo que yo tenía a disposición únicamente era pues un microscopio muy sencillo de laboratorio. Entonces, yo lo que veía aquí estas partículas y dije, bueno, zambomba, ya lo tenemos. Entonces empezamos el proceso de limpieza y de preparación para la inmunización. Entonces se hace una serie de lavados porque hay que retirar el glutaraldehído y se genera un antígeno concentrado y se inmuniza en conejos lagomorfos New Zealand de 5 meses. Las administraciones son muy pequeñas, 500 microlitros. Y obtenemos posteriormente la extracción de la sangre, la separación y la purificación por una columna cromatográfica. Se dializa y el resultado, bueno, pues es que daba el suero preinmune positivo, pero cuando purificábamos el famoso anticuerpo anti-CAP1,
daba una respuesta muy fuerte. Y cuando teníamos el blanco, obviamente no había este reconocimiento. Pero bueno, para pasar a este punto, les tengo que decir que pasaron meses en los que estaba decepcionado porque las técnicas clásicas para generar los anticuerpos no funcionaban, porque la capsaicina no se pega a ninguna placa de ELISA. Entonces, esta idea fue cuando, después de tanto discutir y platicar con, en ese entonces, con el doctor Carlos Pedraza y además con otro doctor, el doctor Alejandro Serrano, me dicen, bueno, pues es que, ¿para qué estás buscando pegar la capsaicina? Mejor usa el propio tejido como un sistema de reconocimiento. Y sí, aquí estaba. Bueno, pues ya, con eso ya estaba prácticamente al otro lado, pero no había terminado la tesis cuando pues me llaman de Simvestab y pues acepto el trabajo. Prácticamente me faltaban 3 meses para acabar y digo, pues sí, nada más renuncié a la beca de CONACYT y me fui. Y además tenía que presentarme. Y aquí se da otra etapa muy interesante. Llego a un laboratorio donde pues llevaba un par de años cerrado, prácticamente nada servía, y lo único que encuentro así bonito, pues era el microscopio electrónico de transmisión, y además era un Fey, un Morgagni, y después me dicen, y era el del doctor Palomo. ¿Cómo? Yo usando el microscopio del doctor Palomo. Bueno, pues, pues sí, me emocioné bastante, y lo primero que empecé a hacer, pues a repararlo, porque eso es parte de la microscopía, no es nada más llegar y ya, pum, enciendo, no. Hay que entender la ingeniería del equipo, hay que repararlos, y aunque aunque tenga una póliza, tienes que entender por dentro cómo funciona. Y bueno, yo recuerdo muy bien que una vez tenía que cambiar aquí el filamento y como leyendo las instrucciones decía, bueno, hay que aterrizarlo. Y le decía a una muchacha, si ves que me quedo pegado, electrocutado, por favor agarra un palo y empújame para que me separe, ¿no? No me quede pegado. Pero, pues, afortunadamente no pasó nada, pero sí le hice una broma de que simulé que me estaba electrocutando y no, pues al final me dio tanta risa, pero me di cuenta que me hubiera muerto porque nunca reaccionó, más bien gritó, pero bueno. Entonces, cuando llego a este laboratorio, lo que tengo que hacer es, bueno, aparte de dar los servicios que implicaba un laboratorio de microscopía, ¿qué voy a hacer de investigación propia? Y bueno, llegó un centro de investigaciones donde tenemos a 2 de los grandes del área de biología de plantas y que además estudian la ruta de biosíntesis de capsaicina y la biología molecular de capsaicina del género Capsicum, el doctor Netalio Choi y el doctor Graciano Calva, que iba a ser mi asesor en el doctorado, pero no se pudo. Y entonces digo, ¿cómo le voy a enseñar a preparar chiles a Herdes? O sea, o ¿cómo le voy a vender chiles a Herdes? No, pues no puedo. O sea, sencillamente tengo que hacer otra cosa. Y entonces digo, ¿por qué no exploramos la parte de la elaboración de las nanopartículas, la nanotecnología como tal? Y había mucho de dónde agarrar: almidón, quitina, celulosa, pectina, alginato. Hay muchos biomateriales. Pero yo ya había trabajado con la albúmina y creía que este método que parecía muy estudiado tenía una serie de cajas negras y había que estudiarlas. Y lo que más, de alguna manera, te limita es tener un microscopio electrónico. Entonces dije, bueno, pues tienes un microscopio electrónico, puedo hacerlo. Además, para fortuna mía, como al mes que yo llegué, el doctor Netzali da precisamente una plática ahí en el centro, y dice que cuando él llegó a Simvestab, Irapuato, que él no había estudiado el género Capsicum, más bien tuvo que hacer una línea de investigación con algo que tuviera a la mano. Y lo que tenía a la mano en cualquier mercado eran los chiles. Entonces decidió empezar a estudiar chiles. Y bueno, pues a mí me pasa algo muy parecido. Vamos a estudiar con lo que yo tengo, las herramientas que tengo. Y siempre quise un microscopio electrónico y ahora que lo tengo, pues vamos a usarlo continuamente. Entonces, para ponernos en sintonía, ¿qué es la nanotecnología? ¿Cómo se forman las nanoestructuras? Entonces, la nanotecnología no es más que una organización funcional, una organización de la materia a nivel átomo, de tal forma que se consigan estructuras funcionales, pero que además se induzca una estructura. Y hay 2 métodos.
el método top-down y el bottom-up. El primero es una reducción del tamaño a partir de métodos físicos o químicos hasta llegar a la formación de nanoestructuras, mientras que el bottom-up es a partir de material bioactivo y son principalmente procesos químicos. Se da un ensamblaje supramolecular, es decir, el acoplamiento estructural de las moléculas o incluso de los átomos para formar nanoestructuras. Entonces, obviamente, a mí me tocaba el sistema bottom-up y había que estudiar en este tema. Y bueno, para aquí hacerles alguna ejemplificación, la nanotecnología no es más que la reorganización estructural. Nuevamente, por ejemplo, una gota de grasa, por el método top-down, es romperlo en pequeñas gotitas hasta llegar al método nanométrico, mientras que en el bottom-up, a partir de materiales en solución y algún catalizador, algún agente entrecruzador, se va dando un ensamble hasta formar pequeñas partículas de tamaño nanométrico. Y bueno, yo venía muy entusiasmado, creía que podía entender toda esta parte y tenía muchas preguntas. ¿Qué controla la nanoestructuración? ¿Cómo reducir el tamaño de las nanopartículas? ¿Cuáles son los factores que afectan estos procesos? La concentración del agente encapsulado, la velocidad de agitación, el agua, el pH, la forma en que lo agrego. Yo pensaba que todo, ¿no? O sea, no me salía nada igual. Entonces eso era un reto y dije, bueno, pues mi primer artículo va a ser muy parecido a uno que encontré, que era, utilizando un método estadístico con múltiples variables, podía encontrar cuál era el factor que permitía un ensamblaje dirigido. Y bueno, pues la pregunta era esa. ¿Es posible optimizar estadísticamente el proceso? Y hago todo este proceso de experimentación. Lo mando a la revista que yo creía que me podía aceptar mi artículo. Y lo primero que me responden como a los 3 días fue, pues que no. Que este artículo para pronto era una cochinada, ¿no? No tiene datos convincentes, no tiene nada de innovador. Yo no entendí esa frase que decía, los highlights no tienen persuasión. Bueno, hasta la fecha sigo sin entender qué es la persuasión, pero bueno. Y pues que no era nada recomendable publicarlo. Y bueno, pues un amigo mío que está aquí desde hace mucho tiempo me dijo, pues no se suicide, doctor, mejor tómelo con filosofía. Hay muchas oportunidades en esta vida. Y bueno, pues sí, lo tomé con mucha filosofía y a seguirle, ¿no? Entonces ahí es cuando verdaderamente empezamos la nanociencia. Desde las bases puras del entendimiento molecular, del ensamblaje, analizamos y replanteamos la estrategia con la que se abordaría este problema. Y era muy obvio que teníamos limitantes. La principal limitante es la capsaicina es un reactivo muy caro. La falta de otros equipos que puedan demostrar estos procesos de ensamblaje dirigido. Tener otros puntos de vista, no solamente quedarnos con lo que uno viene arrastrando desde el doctorado. Las ventajas son, el reactivo se podía conseguir y además teníamos otros reactivos. Créanme que si ustedes entran a Alibaba pueden encontrar lo que quieran. Y así lo hice, ¿no? Creo que me llegó, cuando todo el mundo se empezó a reír en Sinvestab, cuando me llegó 1 kilo de capsaicina, entonces alguien dijo, este cuate se va a envenenar, pero bueno. Fue muy chistoso. Y bueno, la ventaja es que tenía el TEM y estaba funcionando muy bien y ya lo entendía perfectamente en todo. Entonces, era un caballito de batalla, no me iba a fallar. Y el Sinvestab como tal. Las mujeres y los hombres de Sinvestab es el recurso más valioso que tiene esta institución. 3 o 4 palabras que me daban como consejos fueron suficientes para ubicarme en qué era lo que yo quería. Así que fue muy sencillo. Cambiamos los objetivos de la investigación y nos centramos a entender qué era la concentración, si la concentración de capsaicina
está involucrada en la formación de las nanopartículas, es decir, la concentración del agente encapsulado es el factor que afecta este proceso. Y entonces decidí probar una serie de concentraciones, 0 microgramos, 625, 1200, 1800, 2500 microgramos por mililitro. Como sabemos que se diluye la capsaicina en etanol, se agregaba con el agente desolvatante y la respuesta fue muy interesante. Teníamos una respuesta positiva, una relación, una correlación prácticamente lineal en cuanto a la albúmina que se transformaba en partículas y el agente encapsulado, además de que esto respondía a la morfología y a la morfometría de las nanopartículas. Y bueno, fue prácticamente muy rápido y tuvimos nuestro primer artículo publicado en el área de nanociencias. Y bueno, esta parte pues yo la llamo la necesidad de publicar, porque una desgracia que tenemos en México es que si queremos estar en el SNI, tenemos que publicar rápido. Y no dio tiempo de entrar a la histología, eso fue algo muy, muy decepcionante para mí. Tuve que hacer microscopía de materiales, por así decirlo. A la par, el Cinvestav adquiere este equipo, que es un microscopio multifotón o de 2 fotones, el 880. Y bueno, yo pasé del bisabuelo, que era la lupa, el abuelo, que es el microscopio chiquitito, al papá y al millennial, ¿no? El microscopio súper acá, gigante. Pues este microscopio pues ya venía integrado con un láser infrarrojo, un láser de zafiro titanio, que tenía la capacidad de barrer de los 690 a los 1080 nanómetros. Además de que pues esta unidad bonita que aquí se ve es un sistema no scanning o no escaneada para detectar autofluorescencia, muy utilizada en el área de materiales. Y bueno, pues además de que incluye un espectrofotómetro interno que permite obtener las curvas espectrales de algunos fluorocromos, algunos metabolitos, y sintonizar la longitud de onda con un espacio de un nanómetro. Es decir, a diferencia de un láser convencional monocromático, este láser infrarrojo puede sintonizarse en casi cualquier longitud de onda con una distancia de un nanómetro. Esa es la belleza de este microscopio. Y bueno, aquí vemos además que los láseres confocal normalmente son una cascada de luz, de fotones, mientras que el multifotón son pequeños pulsos de fotones con una distancia de un femtosegundo, lo que produce un efecto que se llama Gompermeyer. El efecto Gompermeyer es lo que está basado el diseño de este láser. Lo que hace es que, bueno, como aquí vemos, la cascada de fotones de un láser convencional, de un confocal, es muy brillante, lanza millones de fotones por milímetro o por área, mientras que aquí en el multifotón se lanzan los fotones necesarios para llegar al estado de excitación. Entonces esto mejora la resolución, da mayor profundidad y además de todo da la capacidad de estimular a casi cualquier longitud de onda. Y bueno, esta es una de las primeras imágenes que obtuvimos con el microscopio multifotón. Es el corte de una raíz de maíz. Y bueno, pues ustedes pueden ver lo impresionante de la imagen. Creo que va a salir pronto en un libro. Creo que sí está, la incluí. Y es precisamente esta belleza, esta capacidad. Y no es un corte fino. Sencillamente agarré una raíz, la corté en un pedacito como de 1 centímetro, la puse y listo. Esa es la ventaja del multifotón y que puede ir escaneando por capas. Entonces, hasta reconstruir la estructura hasta con 1 milímetro de profundidad. Entonces, bueno, es una belleza este equipo. Entonces, aquí viene la segunda etapa ya como investigador, es la nanobiotecnología. Con esta herramienta, con el microscopio electrónico más el microscopio multifotón,
podíamos empezar ahora sí a trabajar la nanobiotecnología. Y como todo investigador debe tener en su etapa una zona que se llama la serendipia. La serendipia, para los muchachos que no la han escuchado, es tener suerte. Es una cosa así como, me salió bien y no sé ni cómo. Pues bueno, echando relajo con un ongólogo, que esa es una gran ventaja de hacer lo que uno quiere, como dice el doctor Ruy Pérez Tamayo, esa es la ventaja de la ciencia. Pues en las noches éramos muy libres y nos quedábamos a echar relajo. Y el doctor Alejandro Sánchez Arreguín, gran amigo mío de Simvestab, experto en hongos, me dijo: doctor, tenemos dos opciones para aplicación de sus nanopartículas. Hagamos pistolitas de nanopartículas de Chile para disuadir un asalto, o eliminemos al hongo que hace más daño en la agricultura, el fusarium. Y yo, bueno, pues lo de las pistolitas no creo que funcione, porque ya en esa época había una ola de asaltos de alumnos del Simvestab, y entonces, bueno, sí sonaba muy prometedor, pero bueno, no tenía mucha lógica, ¿no? Además ya existían las pistolas de salvas de capsaicina. Entonces dije, no, vamos a tratar de acabar con el hongo maligno. Y ese hongo, pues nunca lo pudimos reproducir en el laboratorio, pero un día, de las tantas noches que me quedaba ahí en el laboratorio, empezaron los extraños fenómenos paranormales, y no, pues me salgo del laboratorio, dejo todo tirado, y dejo estas cajas abiertas con las nanopartículas, y lo que empiezo a ver es que tenía una respuesta muy extraña. Se forma un halo rosado, y en las que tienen baja concentración, y aquí alta concentración, un halo blanco. Dije, caray, eso está muy extraño. El doctor es biólogo molecular, le doy una muestra, le digo quién es este individuo que se nos ha metido, y sencillamente lo que él dice es Rhodoturola mucilaginosa. Es un hongo que está en todos lados. Ustedes lo respiran, ustedes lo toman. Es más, hay artículos donde hablan que los hielitos de bebidas que ustedes consumen en los restaurantes están contaminados con Rhodoturola. Los aires acondicionados, los depósitos de agua, está en todos lados. Hay un problema, que debido a que en los últimos años se ha abusado de los antibióticos, este hongo se ha vuelto patogénico, y patogénico para los humanos. Entonces, hasta ahorita se tienen reportado algo así como 80 muertes de personas por este hongo, que era inofensivo. Entonces nos llamó más la atención, ¿no? Estaba padre, habíamos encontrado algo extraño, y además por contaminación del aire acondicionado del laboratorio. Entonces, bueno, está genial. Y empezamos a ver que cuando tenía un halo rosa, las células, estas levaduras, crecían así, gordotas, bonitas, y se reproducían como loquitas. Y cuando teníamos altas concentraciones de partículas con alta concentración de capsaicina, se empezaban a morir y formaban estas estructuras abortivas que son como esporas. En un estudio un poquito más profundo, bueno, hicimos algunos ajustes, en los parámetros de concentración, decidimos hacerlas con mayor concentración de capsaicina, y encontramos algunos fenómenos por ahí que nos llamaban la atención, que habíamos llegado a lo que se llama el límite de la aceptación de la capsaicina dentro de la albúmina, así como tenía una correlación con la capsaicina encapsulada. Y dijimos, bueno, eso está muy interesante. Y bueno, la morfología también cambiaba. Y la ventaja de empezar a hacer ciencia y de empezar a publicar es que otras personas creen en tu trabajo. Y entonces la doctora Mercedes G. López, una investigadora que admiro mucho, me prestó su microscopio con FTIR, una belleza. Y entonces empezamos a analizar las nanopartículas y veíamos que los espectros de emisión que generaban mostraban que la zona correspondiente al enlace amídico de la capsaicina junto con la región amida A de la albúmina era donde hacían conexión, donde se podían estar conjugando estas dos moléculas, y que nada tenía que ver ni el grupo fenólico ni el ácido graso. Entonces, para mí eso fue una gran derrota moral, porque era lo que yo soñaba que pasaba en las nanopartículas, pero la ciencia es así, te pone en tu lugar.
con base a datos. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y veíamos que esto se afectaba conforme teníamos un incremento de la concentración de capsaicina. Entonces, ¿quién era el responsable? Este enlace, el grupo amida. Bueno, pues entonces ya teníamos más información, decidimos hacer un cultivo celular, probar las diferentes concentraciones, que era el buffer, las nanopartículas vacías y las diferentes concentraciones de capsaicina. Y empezamos a ver que había una respuesta totalmente diferente a lo que la bibliografía decía sobre capsaicina. Todo mundo, la gente que trabaja con metabolitos de plantas o química orgánica, decían que era una respuesta dosis dependiente, es decir, a poquita mataba poquito, a altas concentraciones mataba mucho. Y no, nosotros encontramos una característica curva que se llama curva hormética o curva U o curva J. Y esto fue una sensación porque me había llegado precisamente una invitación que cerraba en 3 semanas, una invitación para publicar en una revista que se llamaba Especial de Capsaicina. Y bueno, así como Homero Simpson cuando hace su declaración de impuestos, lo termino a 1000 por hora. Hago un último experimento muy interesante. Queríamos ver si de verdad se podía internalizar las nanopartículas. Y para ello, como les decía, el microscopio multifotón tiene un espectrofotómetro y para ello usamos las nanopartículas de albúmina, las teñimos con rodamina y tomamos la curva espectral de la rodamina, que es esta línea punteada, y después escaneamos el de la rodamina con las nanopartículas y aquí se ve como hay un ligero cambio, pero en general es muy parecido. Y se las dimos a comer a los hongos estos de rhodoturola. Y vemos cómo a 0 microgramos por microlitro las levaduras pues no las pelan, están por fuera, quizás se están alimentando del desensamble de la albúmina y por eso crecen bien gorditas, pero cuando están a alta concentración de capsaicina las nanopartículas, son engullidas, o vamos a decirlo así, son fagocitadas, si se puede tener el término correcto, en hongos, y se acumula la capsaicina adentro de la levadura, llevándola a una muerte celular. Entonces, bueno, como les dije, teníamos tiempo límite y lo mandamos, y como esta fue una gran sorpresa para mí y para todos, en 5 días nos dieron la respuesta que estaba aceptada. Y para mí fue así como muy extraño porque hasta con faltas de ortografía nos lo publicaron, ¿no? Y entonces la doctora Mercedes me decía, es increíble, hasta con faltas de ortografía te han publicado ese artículo. Y yo, pues no sé, ¿les gustó? Es parte de este fervor por un tema. Y bueno, el siguiente paso hacia la nanotecnología, pues ya estábamos encarrerados. Viene con este artículo y precisamente con Laura. Laura trabajó en el primer artículo que hicimos y llega un día y me dice, usted no sé qué cosas hace, usted no sé qué cosas se fuma, pero todo lo que dijo en el primer artículo son puras especulaciones. Y yo, pues sí, porque todavía no tenemos no me lo fumo, me lo untan. No. Sencillamente no tenemos otra manera de entender cómo es que se da el acoplamiento entre la albúmina, los aminoácidos que conforman la albúmina y la capsaicina. Hay algunos indicios que nos dicen por ahí cómo es que se lleva a cabo, pero todavía no tenemos este mecanismo para entender. Y bueno, al mismo tiempo se incorpora Sofía, de la carrera de nanotecnología en una universidad, ahí se me fue su nombre, no me acuerdo, no me acuerdo, perdón. Y entonces ella viene a hacer su tesis de licenciatura y junto con las dos visiones, tanto Laura, que tenía una visión un poco más crítica del tema, y el entusiasmo de Sofía por entender un poco más la microscopía, decidimos hacer este artículo y tenía que ver principalmente con una situación que ya nos venía arrastrando. Explicar mejor cómo es que se ensamblan las nanopartículas. 2, ya teníamos algunas colaboraciones que nos pedían
que las nanopartículas debían durar mucho tiempo porque no se podían estar sintetizando a cada rato. Y número 3, apareció un artículo donde decía que las nanopartículas tenían un peso molecular de 66 kilodaltons. Y ahí fue donde dije, no, eso lo tenemos que rebatir. Y en efecto, el principal aporte de este artículo fue demostrar que las nanopartículas no pesan 66 kilodaltons. Las nanopartículas ni siquiera pueden pasar en una prueba de Western, en un gel de acrilamida. Y la segunda fue cuantificar qué aminoácidos son los que realmente intervienen en esta conjugación con la capsaicina. Y encontrábamos que había principalmente en el tratamiento que eran secadas con sacarosa, las que intervenían precisamente era este grupo de aminoácidos. Entonces nuestras teorías de cómo se conformaban, se intercalaban los átomos, más bien los aminoácidos con la capsaicina, cambió bastante, porque ahora teníamos que ver que estaban involucrados muchos de los aminoácidos que forman la región hidrofóbica de la albúmina y que armónicamente se estructuraban, se abrían y ahí acumulaban los metabolitos que eran de corte hidrofóbico, que es una de las características de la capsaicina y de muchos fármacos que tomamos como medicamentos. Entonces esto nos ponía al frente de la carrera por la nanofarmacología. Y bueno, como les decía, esto empezó a llamar la atención y venían las aplicaciones biomédicas. Ahí está. Ajá. Y fue en el Departamento de Ciencias, Departamento de Ciencias Médicas, Biología y Patología Vascular. Nos contacta el doctor Silvio Zaina, en aquel entonces la estudiante Ana Cristina Márquez, hoy doctora, y para plantearnos precisamente esta colaboración. Ellos estaban sintetizando un fármaco experimental, vamos a llamarlo así, artificial, o bueno, de elaboración química completa, de diseño molecular, y tenía que ver con una aplicación desmetilante del DNA, es decir, ellos planteaban que la formación de estos taponamientos en las arterias tiene que ver con un evento epigenético, es decir, los macrófagos detectan la formación más de la acumulación de los lípidos y durante este proceso se forma un efecto metilante del DNA, lo que da pie a una transformación, a una formación de células esponjosas, no sé cómo se pueda traducir. Y esto realmente lo que generaba era el taponamiento, no era tanto la grasa, sino son estas células. Entonces, si podíamos generar una nanopartícula de naturaleza proteica que llevara el fármaco desmetilante, que además llevara un péptido dirigido a los macrófagos, es decir, un flag, y se lo pudiera dar a los macrófagos de la placa para evitar que pasaran al estado de células espumosas, sería un extraordinario, digamos, objetivo ver el efecto. Y bueno, pues sí, cambiamos. En teoría el BCA puede cambiarse por albúmina humana, lo usamos, cambiamos la albúmina humana, los parámetros eran muy parecidos, metimos el fármaco que era muy parecido químicamente en peso molecular a la capsaicina. No sé si ya se pueda decir o todavía no, el nombre del fármaco, pero bueno. Y entonces cuando hacemos una detección por inmunogold, encontramos que en efecto el péptido señalizante o bandera estaba en la superficie de la nanopartícula, por lo tanto podría ser reconocido por los macrófagos. Y aquí vemos cómo en la disección de las aortas del control y de las aortas con el tratamiento de nanopartículas con la mayor carga del fármaco y funcionalizadas, la lesión se disminuía. Y vemos, bueno, en la histología, cómo la aorta en el control está taponeada, con las nanopartículas sigue el taponeamiento, y cuando se les administra las nanopartículas de albúmina con el fármaco más la bandera, el flag, podemos ver cómo la lesión
aórtica desaparece, bueno, no desaparece, disminuye, porque aquí se ve también aquí algunos taponcitos, entonces disminuye. En los cultivos celulares encontrábamos que siguiendo la misma estrategia, teníamos ahora las nanopartículas con eosina y después de 30 minutos a 1 hora, casi todas las nanopartículas eran fagocitadas por los macrófagos. Entonces, la respuesta era muy buena. Teníamos por primera vez una nanopartícula señalizante, cargada y con efectos. Bueno, pues hasta aquí viene la parte de investigación. Aquí empiezan las aplicaciones de la industria. Y en ese segmento pongo la industria porque, bueno, esto fue un producto realmente de un doctor con el que colaboro en el área agrícola. En este caso es el doctor Jerico Bello del Colegio de Posgraduados. Y con él, bueno, hicimos algunas pruebas. Tenía un producto, nanopartículas de plata, para erradicar o prevenir la contaminación de los cultivos in vitro de plantas, usando como modelo stevia. Stevia, esta planta que produce azúcar, bueno, no azúcares, son glucósidos que tienen un sabor dulce, un edulcorante, por así decirlo. Entonces, él lo que me pidió es, por favor, vamos a hacer una serie de una administración sucesiva, creciente de nanopartículas y vamos a ver el efecto en la planta. Pero además quiero saber si realmente es citotóxico. Bueno, lo hicieron, encontraron algunas cosas muy interesantes que además de que validó su producto y su patente, dio para hacer un artículo. Y encontró que a dosis bajas el efecto es benéfico y protege el crecimiento bacteriano, pero a dosis altas las nanopartículas de plata se distribuyen a través de la vía apoplástica y se acumulan en el tejido foliar y esto genera daños. Por eso veíamos en la anterior foto como a 200 miligramos por mililitro de las nanopartículas de plata se ven las hojas de la stevia bastante dañadas, arrugaditas y como chinitas, se perdía clorofila, había menos brotes, o sea, un efecto, por así llamarlo, deleterio. En cambio, a bajas concentraciones, las plantas crecían muy bien e incluso de manera extraordinaria, la biosíntesis de estos glucósidos se incrementaba. Bueno, ya para acercarnos al final, la microscopía tiene aplicaciones en la industria. Yo creo que la base de todo esto, de la histología y de la nanotecnología, es la microscopía. Y también tiene que ver con todas estas ramas de las que hemos hablado, como aquí sí, un mecanismo de diagnóstico, una herramienta de diagnóstico. Tenemos este equipo, un microscopio digital de alta resolución. Es un equipo que se usa principalmente en la industria metalúrgica, de materiales. Y bueno, para nosotros el área biológica ha funcionado muy bien, pero de alguna manera llama la atención y actualmente la industria automotriz prácticamente me ha esclavizado porque me mandan toneladas de piezas y digo, les decía hace poco a Ángela Q, puedo armar prácticamente un carro de todas las piezas que me han llegado porque ella tiene creo que un Versa y digo, mira, está la pieza del Versa, te la vendo. No. Lo que pasa es que estas piezas son plásticos inyectados con una terminación metálica que me dicen que está mal dicho cromada, pero es un recubrimiento que se da por galvanoplastía. Y el último recubrimiento es con un coating, que es una especie de cubierta de un metal a nivel nanométrico y tiene que tener cierta cantidad de efectos mínimos y esto es lo que hacemos, contar ese número de poros que se forman a través de un revelador. Ustedes dirán, bueno, esta parte pues, no tiene mucho que ver con la histología. Cuando tienes que entregar resultados, creo que sí. Y por ejemplo, cortar, pulir y obtener precisamente eso, un corte de la pieza para saber si hay un defecto a nivel micrométrico, sí. Y aquí es precisamente donde entra la aplicación. Cómo cortar, cómo pulir, cómo obtener esos perfiles. Y bueno, para ellos como industria tienen que cumplir con ciertos parámetros. Esta pieza tenía un defecto por el que estaban perdiendo mucho dinero y es precisamente el inyectado del plástico.
Y aquí podemos ver con una técnica de iluminación cómo el defecto se encuentra en una parte del depósito de cromo, lo que le da el terminado. Pero ustedes pueden ver que el resto de la pieza realmente es plástico. Otra prueba, bueno, esta sí me pueden demandar si la digo, pero es una marca muy reconocida de la industria de autos de lujo. Y un día me hablan y me dicen, oye, necesitamos urgente, tenemos la planta, la cadena de producción parada. Necesitamos que nos digas por qué cuando aprietan el botón 3 de esta pieza, el motor se apaga. Y yo, pues yo no soy ingeniero, yo soy biólogo, pero ya me tenían en una posición así como de que lo sabía todo y dije, no, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues empezar a entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Les pido que me expliquen partes del proceso. Y finalmente les digo, bueno, vamos a aplicar la histología. Me comentaban que aplicaban un producto para no rechazar esta pieza que es mucho dinero. Lo que hacían era limpiar la mano. Ponían a mucha gente a limpiar la mano con 3 productos autorizados en Europa, pero que aquí en México tuvieron que encontrar los análogos y probablemente por ahí venía el problema, ¿no? Entonces les pedí, bueno, dame la ficha técnica de los productos que usas. Y uno de ellos me llamó la atención que tenía una composición lipídica. Dije, bueno, pues entonces vamos a sacar el conocimiento histológico. ¿Qué tiñe los lípidos? Pues una prueba de rojo Nilo. Aplicamos el rojo Nilo en esta zona y en el área superficial, en el botón como tal, y nos dimos cuenta que la parte más grande, la tecla, no tenía rastro, estaba muy bien limpiada. Pero esta zona que corresponde a esta imagen es una zona que aproximadamente tiene un desnivel de unas cuantas micras y que por la dificultad de la estructura acumulaba el residuo. Aquí se puede ver la grasa con la que la limpiaban, que ellos decían que era dieléctrica, pues no. Entonces, eso hacía que ocurriera un fenómeno de impedancia electrónica. Entonces se apagaba el motor, el equipo, generaba un fallo generalizado y no pasaba la prueba. Entonces después, bueno, ya me vi involucrado en una disputa comercial y yo dije, no, yo ya no les meto en esto, ya arréglense ustedes como puedan. Yo nada más doy evidencias de que pues están haciendo mal su proceso y lo impresionante es que a nivel de nanotecnología seguimos teniendo problemas y la microscopía y el conocimiento histológico tiene aplicaciones. Y es lo que les podía decir a los muchachos que nos están escuchando. Estas herramientas en conjunto son muy buenas para desarrollarse en todos los ámbitos. No las tomen como lo que mal dicho está, como técnicas. No son técnicas, son conocimientos profundos. Es ciencia. Y bueno, lo que yo siempre les digo a mis alumnos es, ¿qué se necesita para entender la histología y la nanotecnología? Pues aprender microscopía. Es la base de todo. Y aquí voy a resaltar lo que en su momento me enseñaron mis 2 grandes maestros. El doctor Vázquez Nin y la doctora Olga Echeverría, más la doctora Olga Echeverría, que fue mi codirectora de maestría y mi directora de especialidad, y la que me inspiró y me animó a hacer todo esto, toda la parte de microscopía. Desgraciadamente, pues sí, la enseñanza de la microscopía se imparte en pequeños grupos, a estudiantes universitarios avanzados, y es porque es muy cara, lo que les decía. Meter una simple prueba a veces de inspección cuesta, es un costo invisible, no se aprecia, pero ahora que me toca estar de este lado, veo que cuando no preparan bien la rejilla, pues ya se fueron 200 pesos. Y bueno, vuélvela a preparar. Doctor, la volví a romper. No, espera, no. Sí, es muy caro, es muy caro y por eso cuando se les da la oportunidad a los jóvenes, hay que aprovecharla. Es muy difícil alcanzar este nivel de expertise en el que uno maneja el equipo, pero además de todo, interpreta. Y bueno, ¿qué se necesita para saberlo? Entender el espectro electromagnético y váyanse a las bases
de la física básica. Es más, todavía yo consulto mi libro de física básica del Hewitt, que es de física para preparatoria. Ni modo, pues a veces uno tiene que hacer eso. Y entender la óptica, la física óptica. Esas simples reglas de cómo se propaga un rayo a través de una lente plana, qué es la distancia focal, qué es el foco, cuáles son las reglas, cuál es la geometría, es básico. Y todos los microscopios las cumplen. Y bueno, para terminar, pues yo digo que esto lo encontré en algunas citas, suponiendo que existe una estrecha relación entre la educación y el arte, así como entre la histología y la pintura, se entiende que el histólogo es un artista y por lo tanto el producto de su trabajo es una obra de arte. Y yo agrego ahí, no existen experimentos a destajo, no existe ciencia mecanicista en la histología. La mejor descripción de todo fenómeno y el mayor aporte científico la tiene el histólogo. Y esto lo pongo de una manera muy crítica porque muchas veces nos piden trabajos que creen que son, sí, hazlo en 5 minutos, es así como un trabajo a destajo, ya es algo muy rutinario. No, yo en este momento, por ejemplo, colaboro o soy parte de un laboratorio nacional y les tengo que decir, no, la microscopía no la puedes meter, o bueno, al menos este nivel no lo puedes meter como un servicio que te dan una muestra y pasa con un robotcito a B y te sale el resultado. No, así no es. Este trabajo es casi como ir elaborando una y otra vez la técnica, cambiando los colores. Ahorita, por ejemplo, llevo 4 meses haciendo una simple tinción porque no me gusta el color. Necesito que tenga el color que yo quiero, que demuestre esa estructura que yo quiero evidenciar. Entonces, a veces es demasiado tan apasionante que te vuelve loco. Entonces, bueno, lo único que les diría a los jóvenes es, pues no, ustedes no se vuelvan locos, ya estamos locos nosotros. Ustedes tómenlo con calma. Y bueno, pues muchas gracias. Son mis datos de contacto y pues nuevamente agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Histología por esta invitación, a la doctora Ángela Ku, que siempre me estuvo insistiendo durante meses que regresara, y yo así como, es que yo estoy muy viejito, ya no sé usar las computadoras y menos el Zoom ni el Teams ni nada de eso. Y le buscaba, pero la realidad es que me da miedo todavía. Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda una ponencia muy interesante. Muchas felicidades por toda su trayectoria y de verdad que es una gran inspiración para los jóvenes y para los que estamos aquí y a través de Facebook también. Muchas gracias por su ponencia. Pasaríamos a la sesión de preguntas. Si en el chat pueden irlas escribiendo o levantar su manita para intervenir, también lo podemos hacer. En Facebook, déjenme ver si hay alguna pregunta, comentario. También las pueden hacer y las buscamos, las leemos y las preguntamos. Por aquí ya tengo manitas levantadas del doctor Germán. ¿Podría abrir su micrófono, doctor, para preguntar? Correcto, muchas gracias. Muchas felicidades. Y particularmente lo emocionante que es ver este tipo de cosas. Los alumnos o la gente más joven debe tener claro exactamente que la histología o cualquier cosa que se va a poner en un microscopio, sea el que fuere, desde un microscopio monocular muy sencillito para ver un insecto, no se puede hacer con prisa, debe ser con mucha calma, pero dentro de esta prisa, que debe estar exenta, ya hay experiencia. La ventaja que nosotros tenemos es que la experiencia colectiva que tenemos acumulada desde el primero que se atrevió a ver a través de un lente de aumento, la conocemos. Es una historia muy corta, entonces deben tenerla también como experiencia. La ventaja que también yo tengo es que no hay laminillas pirata. Habrá chinas, habrá lo que sea, pero esto no puede ser rápido y a lo loco y hecho a destajo, porque ya no cumple el objetivo que se debe tener.
Y aparte de todo esto, una cosa es hacer la preparación y la otra ver qué es lo que tiene, porque el ojo clínico se debe desarrollar y ese quizá es el trabajo más fuerte que el alumno o quien quiere dedicarse a la histología debe desarrollar y es lo que más tiempo va a tardar. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. También me da mucho gusto verlo. Alguna vez coincidimos y pues yo lo seguía mucho por las técnicas argénticas. Me encantan las técnicas argénticas. Bueno, me dio mucho gusto saludarlo. Felicidades también. Igualmente, mucho gusto. Muchas felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias por el comentario y por la participación también, ¿verdad? La doctora Alejandra Flores. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente reunidos aquí. Hola, doctor Lino. Estoy súper contenta porque yo hago también nanotecnología. Yo estoy en Cicata Legaria. Y estoy con el doctor Eduardo San Martín. Y bueno, ahí nos dedicamos en Cicata, hacemos nanotecnología enfocada a diferentes áreas, pero donde yo estoy en biomateriales. Bueno, pues como su nombre lo dice, son materiales diseñados para que haya un impacto en la parte biológica y estoy innovando un nano, entendí muy bien la palabra de innovación cuando lo dijo, estoy innovando un nanofármaco que va contra cáncer de mama aunado a una molécula de una planta. Y entonces, viendo su trabajo, me quedaba la duda. Trabajo también con plata, yo generalmente trabajo con plata. Y mi pregunta es, lo que estoy viendo aquí es como síntesis de plata, las famosas síntesis verdes, ¿no? Que es a partir de compuestos naturales para nanopartículas, ¿sí es correcto? Lo que vi a partir de la catepsina, ¿no? No. Las nuestras son usando como material pared la albúmina, atrapa la capsaicina como si fuera un envoltorio. Esta fue la idea. La parte de la nanoplata fue una colaboración con el doctor Jerico Bello en el Colegio de Posgraduados. Esa nanoplata la obtienen, según tengo entendido, por un método de reactores nucleares y precisamente se sintetiza en otra parte, creo que en Europa. Entonces, no, nuestro objetivo más bien tiene que ver con el ensamblaje supramolecular de polímeros. Ok, pues está súper interesante su trabajo porque aparte está enfocado a la biología, bueno, a la parte vegetal, ¿no? Que eso es, siento que los vegetales se les deja muchas veces a un lado, ¿no? En muchas ocasiones. Y está muy padre que retomen la nanotecnología, pero con vegetales. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, pues mucho gusto y bueno, está muy interesante su línea de investigación también. Gracias, pues a ver si un día platicamos, porque finalmente hacer nano en México, creo que pocos institutos tenemos el privilegio de hacer eso y siempre es bueno saber con quién en algún momento se puede colaborar, aunque usted hace vegetal y yo hago cuestiones de obviamente tejidos animales, pero pues bueno, Cicata en algún momento que usted lo requiera, nos acaban de llegar juguetes nuevos al laboratorio, como le llamamos, entonces está increíble. La verdad es que mi director de tesis fue me parece que a Bruselas a hacer una estancia y regresó y dijo, Cicata no le pide nada al laboratorio de otro país, ¿no? Entonces, pues a quien lo requiera, ahí estamos en Cicata. Sí. Aquí, bueno, aquí es muy bonito, bueno, aquí en comentario, es muy bonito tener nuevos equipos y yo quisiera más, pero de repente cuando tengo problemas de dinero para mantenerlos, digo, ya no quiero, sáquenme de todo proyecto, ya no quiero. O sea, ahorita tengo que pagar una pieza del multifotón y es bueno, tan solo el mantenimiento es $500,000 cada año y ahorita va a ser 700,000, casi $1,000,000. Esperen, y el transmisión, otro $500,000 y yo, no, ya no, por Dios, ya no.
Sí, los Es- equipos pues son bastante costosos en estas áreas, pero sí, justamente sabemos que pues bueno, no se tiene en México como en otros países la capacidad económica sí, del gobierno, ¿no? En este apoyo, pero entonces ahí es donde entran estas colaboraciones, exacto, exacto. ¿no? Tenemos que de alguna manera estar más comunicados porque tenemos que optimizar los pocos recursos que hay en este momento y la mejor forma es a través de la colaboración, de ofrecer las plataformas y de alguna manera, incluso sin un ánimo de lucro, brindar el servicio. O sea, esa es lo que una de las banderas que tenemos ahorita en Simvestab, brindar el servicio de alguna manera. Ujú. Sí, doctor, sí, pues también andamos en ese rollo de brindar servicio por acá y también como veía que colaboran con la industria, también Sí. en Cicata colaboramos con la industria. Pero pues ahí se queda la invitación para cuando Muchas gracias. guste Claro que sí. visitarnos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, gracias, doctora. Pasamos con el doctor Miguel Ángel Cornejo, por favor. Gracias, buenas noches. Doctor, yo más que pregunta, felicitarlo. Me gustó mucho su presentación, me gusta mucho su línea de investigación y me da muchísimo gusto que se muestre este tipo de pláticas un poquito diferentes, porque como lo decía la doctora Alejandra, a veces vamos mucho con la línea de la histología animal. Cualquier tipo de animales, incluyendo los humanos, ¿no? Pero vamos mucho hacia la parte de la histología animal y me da mucho gusto ver este trabajo de histología vegetal. En verdad lo felicito y pues acá, desde la hermana República de Cuautitlán, le mandamos un fuerte abrazo, felicitación. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pues gracias, doctor. Todavía no tenemos por ahí preguntitas en el chat y en lo que me dicen del Facebook. También quiero aprovechar para hacer alguna pregunta y comentario. La primera pregunta que tengo es, de las plantitas de stevia, menciona que pusieron diferentes concentraciones de nanopartícula y vieron que los efectos cambian, ¿no? A la concentración. Entonces, quería saber si la aplicaron como en las raíces o tipo foliar como spray o cómo hicieron esa aplicación de las nanopartículas. Muy buena pregunta. Sí, en efecto, en este caso, como el laboratorio del doctor Jericó se dedica más a la parte de cultivo in vitro, se tiene que aplicar dentro del medio de cultivo, que generalmente es el B5 o si es el Gambor, me parece. Es un medio enriquecido con, si bien creo, azúcares, pero con cierta concentración de hormonas vegetales para propiciar la formación de brotes. Okay. Entonces, bueno, más bien no creemos. La idea es que se medía el transporte a través de la vía apoplástica, es decir, de lo que es la preformación de la raíz, porque no hay una raíz verdadera, realmente es un esqueje, y después se traslada a través del tubo criboso, bueno, en este caso el gilema floema, más bien sería el floema en este caso, y se traslada o tiene un nombre particular, se internaliza a las hojas. Esa era la vía que nosotros estábamos buscando que no ocurriera, porque las hojas es la parte productiva, es la parte de consumo humano. Claro. Y la contaminación normalmente se da en lo que es el agarre, en la zona baja. Y es donde se da la pudrición de lo que sería la formación de la raíz. De acuerdo. Oh, ya mire, qué interesante. Sí, le pregunto porque yo también soy bióloga. Y también me fui al lado de la histología y quedé perdida en el doctorado en nanociencias, micro y nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional. La verdad es un doctorado relativamente nuevo, entonces pues soy como la primera generación, entonces, o sea, es muy reciente esto, ¿no? Y cuando yo llego como biólogo, híjole, yo me encuentro con que es un posgrado multidisciplinario y entonces hay pues muchas áreas, pero de materiales, ¿no? Y esto que nos comenta de pulir la muestra y de que le llegan muestras de coche,
pues yo lo veía ahí con mis compañeros porque teníamos proyectos muy diferentes, ¿no? Y me decían, ¿qué hace un biólogo aquí? Y yo decía, es que hacen falta biólogos porque ustedes tienen tanto material y nosotros tenemos la capacidad de pensar en otras aplicaciones que a lo mejor no se pueden todavía, ¿no? Pero entonces esa parte que comenta de cortar, pulir y hacer, yo lo hacía con plantas. Yo decía, ¿cómo voy a medir las propiedades mecánicas de la raíz, ¿no? Yo expuse nanopartículas de dióxido de titanio a jitomate en raíz, justo en medios de cultivo a agar, y yo quería ver cómo cambiaba la mecánica, ¿no? El comportamiento de la dureza de las raíces, del parénquima, del epidermis y de xilema, floema. Entonces, lo que tenía que hacer era un procedimiento mecánico que se hace para pruebas de resistencia en materiales, pero en la planta. Sí. Y entonces, pensando yo cómo le hacían los materiólogos, dije, bueno, pues voy a intentar hacerlo, ¿no? Entonces, encapsulé mi planta, la pulí como 1000 veces. No, o sea, hice un chorro de cosas y no salía nada, ¿no? Porque pues perforaba yo la célula. Y entonces ya empecé a idear más cosas y demás. Y la verdad es que salen cosas muy bonitas a partir de estas cosas que pareciera que no tienen relación con los biólogos. Exacto. Y Sí. la verdad que es algo muy impresionante. Y compartirlo con gente que te entiende es todavía más bonito, ¿no? Porque Sí. yo se lo cuento a los materiólogos y se me quedan viendo así como que, pues qué bueno que estás bien, ¿no? Pero compartirlo con personas que te entienden y que ven esa proyección es otro nivel. Entonces, estoy pues muy agradecida de coincidir. Todo sucede por alguna razón. Y miren, ya encontramos acá. Ni siquiera sabía que Alejandra Flores estaba trabajando en cosas así, ¿no? Por acá ya nos pusieron, también soy bióloga, ¿no? Es que yo también soy bióloga y sí, lo que dices, perdón por interrumpir, pero enriqueciendo tu comentario, me pasa lo mismo en Cicata porque casi todos son ingenieros o físicos matemáticos. Y bueno, para empezar, para entrar aquí al doctorado, lloré lo que no se imaginan porque el examen, uno de los exámenes de los 4 que aplican es enfocado a ingenierías o sea, matemáticas de ingeniería para egresados. Entonces yo tuve que empezar a pues, apoyarme en compañeros y esto es porque muchas de las bases, bueno, los principios de la nanotecnología enfocado a cualquier área son matemáticas y física, óptica, ¿no? O sea, toda esta área que tú quieras, no importa dónde lo apliques. Esas son las bases. Pero pasa lo mismo, ¿no? O sea, es como de qué hace un biólogo aquí. Bueno, también somos un centro multidisciplinario y bueno, hay ingenieros nucleares, bueno, todas las ingenierías, incluso textiles, industriales, de todo. Y generalmente se piensa que estos son los que, por la base de ingeniería, son los que más entran a estas áreas, pero como dice la doctora Dulce, pues como biólogos podemos estar en diferentes áreas, ¿no? Como está la vegetal, en mi caso la animal, Dulce también en vegetal, y se va ampliando, ¿no? O sea, también están pues estas personas que estudian materiales, que generalmente son ingenieros, pero fácilmente creo que podría entrar un biólogo. Sí, claro. Incluso microscopios como el de fuerza atómica, que generalmente se ocupan para materiales, pues se les puede dar un uso de verdad distinto, ¿no? Para conocer, porque también tenemos como materiales biológicos propiedades mecánicas y tenemos cosas que no sabemos. O sea, hay muchas cosas que ignoramos y que están basadas justamente en la ingeniería, ¿no? Entonces, es muy bonito. Muchas gracias por los comentarios. Doctor Miguel Ángel. Y aumentando el comentario que han hecho sobre la biología, es que a veces se nos olvida que la histología es parte de la biología. Se nos olvida que la medicina es parte de la biología. Yo les digo mucho a los alumnos en medicina veterinaria, el día que recuerden que la medicina es parte de la biología, que por ejemplo cuando estamos luchando contra una infección,
estamos intentando detener una colonización de una célula bacteriana, ¿sí? Estamos en un ambiente que tenemos una biología tisular en todo ese microambiente. Vamos a ver las cosas de una manera muy diferente, ¿sí? Digo, yo para buena fortuna hice mi maestría en biología celular, ya después el doctorado lo hice en biomedicina molecular. Y una situación muy interesante que a mí me agradó mucho, ¿sí? Que ayuda a entender esa parte de ser multidisciplinario, es, yo fui a hacerlo al CIMBESTAB. Yo soy egresado de maestría y doctorado del CIMBESTAB de ahí de Zacatenco. Y entonces, ahorita me recordó el comentario de la doctora Dulce, porque también de repente allá nos decían, ¿y qué hace aquí un veterinario, Bueno, sí, a veces uno se ríe, a veces cuando estás tomando una bebida espirituosa, vacilas y les dices, pues vine a evangelizar, ¿verdad? Y pues, lo tomas a manera de broma, pero es el día que podamos recordar cómo es la biología de amplia, que la medicina está formando parte de la biología, y el día que podamos entender, asimilar, ¿sí? Que mientras más podamos llevar las situaciones de manera multidisciplinaria, podemos avanzar más. Ese día veremos diferentes las cosas. A nosotros, para buena fortuna, en la FES Cuautitlán, nos ayuda pues que es una facultad multidisciplinaria. Y entonces tenemos interacción con ingenieros agrónomos, con QFBs, ¿sí? Por poner algunos casos. Y pues esto te ayuda mucho, te abre mucho el panorama, porque no tienes esa visión luego tan cerrada como algunos que a veces no han salido de su facultad, ¿sí? Que solamente y no lo digo de manera peyorativa, digo, voy a poner palabras como decía un vaquero ahí en Silao, cada quien, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando has salido, has visto otros ambientes, has trabajado con profesionistas de área diferente profesión a la tuya, tienes una perspectiva muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, pues sí, hay que recordar que la medicina, que la histología es parte de la biología, y ese día tendremos un panorama muy diferente, muy diferente. Perdón por la interrupción. Gracias. No, muchísimas gracias. La verdad es que pues enriquece mucho este tipo de ejercicio, ¿no? De platicar, de dar nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Me parece que el doctor Rubén tenía la manita levantada. Tal vez se desconectó, no lo veo ya. No está, Dulce. Yo creo que su internet lo botó. Sí, yo creo. Que el internet hoy ha estado muy, muy feo, ¿no? Muy difícil. Yo hace rato tuve un poco de trabajo para estar enviando las evidencias de las tareas de mi hija y le estaba batallando un poco. Sí, de repente dice uno, ay, Dios mío, ¿qué pasa con el internet? ¿Sí? Bueno, pues en lo que llega les recuerdo que tenemos el enlace para la constancia y la palabra clave es histología, tanto para las personitas que nos escuchan por Facebook como las personitas que están aquí con nosotros en la sesión de Zoom. Déjenme nada más checar rápidamente si tenemos alguna pregunta en Facebook. Y bueno, también el doctor nos hizo favor de compartir su correo electrónico por si tienen alguna duda puntual, pues le puedan escribir también, ¿verdad? Me parece que ya no hay preguntas de aquí del público, parece que tampoco, ¿verdad? Entonces, le agradecemos mucho, de verdad, muchísimo su participación, doctor Lino. Pues un último comentario que me gustaría hacer es algo que siempre me acerqué a la sociedad en su momento para proponer que la histología de alguna manera se tiene que profesionalizar. Ese es un campo muy fértil, pero además en el ámbito científico tiene mucho que dar y en eso me refiero principalmente a que la sociedad debe retomar el carácter de divulgador y de divulgador en el sentido de las revistas, de las publicaciones. Tenemos suficientes herramientas hoy día para que esto sea una realidad, pero además de todo, abrirnos hoy, como ahorita sucedió, abrirnos
a que la histología está involucrada en muchos procesos, como ustedes lo dijeron, ingenierías, física, nanotecnología. Estoy seguro que si le buscamos, pues, van a estar hasta las áreas sociales en algún punto involucradas en esta catarsis del conocimiento. Entonces, sería una invitación nuevamente a los miembros de la sociedad, a los directivos de la sociedad, a que podamos retomar en algún momento los boletines que creo que existían hace mucho tiempo, y después quizás arriesgarnos a la plataforma de una revista. Le decía Ángela que ella me conoce por la forma, ¿no? De que me desenvuelvo y digo, curiosamente a mí me buscan mucho para revisar artículos chinos, porque me encuentro cada cosa que de inmediato les digo, esto es una mentira. O sea, me decían, por ejemplo, un artículo que mostraba una evidencia y decía que era un microscopio nuevo. Digo, padrísimo, pero me parece que esto se parece a una simple microscopía de contraste de fases. Explícame por qué es un microscopio nuevo. Y bueno, en ese punto pues ya retiraban el artículo. Entonces, tenemos mucho potencial en este momento para poder tener un impacto en el ámbito científico, pero también social. Creo que a mí lo que me ha gustado mucho es la permeabilidad que he tenido en la sociedad, y lo veo con los grupos que a veces llegan a recibir pláticas, la divulgación del conocimiento a nivel muy básico. Incluso en unas experiencias hasta cierto punto difíciles es explicarle a los niños a nivel histológico, a nivel fisiológico, qué ocurre con el consumo de algunas sustancias. Esa ha sido una parte para mí muy difícil, pero he visto cómo los muchachos toman conciencia cuando ven estas evidencias tan drásticas. Eso sería todo, o sea, la invitación a que seamos más participativos en la parte de divulgación y de investigación a través de estas herramientas de revistas. Claro. Sí, de hecho, bueno, la Sociedad Mexicana de Histología tiene una página que tiene un blog y tiene también una sección de podcast y tiene muchísima influencia en Instagram, en Facebook. La verdad es que hemos estado, pues ahora sí que metidos en estas redes sociales, ¿no? Que no solamente son para los científicos, sino que también pues para la población general, ¿no? Y creo que ya regresó el doctor Rubén, ahora sí. Y bueno, todos están invitados también a colaborar en ese espacio, que ahora se considera como pues un requisito indispensable para el juego SNI, ¿no? Para el juego CONACYT, porque es importante la divulgación. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Rubén. Hola, Dulce. Hola, Lino. Soy Ángela. Estoy usando la cuenta. Hola, pues muchas felicidades, Lino. Estuvo excelente la conferencia y muchas gracias por aceptar presentar. Sé que fue un poco difícil convencerte. Y las pláticas ahí donde lloramos por los recursos y todo. Pues agradecerte tu presentación, tu participación aquí con nosotros. Sé que te comprometiste al Congreso. Sí. Y espero que nos veamos ya para platicar de la participación en las conferencias magistrales. Pues todos están invitados al Congreso del mes de octubre. Pronto daremos más información. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias, Ángela. Bueno, pues ya nos acaban de spoilear que va a estar en el Congreso, entonces va a estar interesante. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, al contrario.